Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 3 de marzo de 2026. Como ya es una costumbre, te pido por favor que te suscribas a este podcast. Comparte este episodio. Activa la campanita para que te llegue notificación cuando se publique un nuevo capítulo. Y ya que andas por ahí y crees que lo merecemos, regálanos 5 estrellas. ¿Quieres saber cómo se hace y qué beneficios tiene el pulque? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Estados. Durante la actual administración en Chiapas, más de 300 elementos de corporaciones estatales y municipales han sido procesados penalmente por diversos delitos. Así lo afirmó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al subrayar que no habrá complicidad y que se aplica una estrategia de cero impunidad y cero corrupción. En entrevista con medios, precisó que entre los detenidos hay integrantes de la Guardia Estatal, policías municipales y de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, los llamados PACALes, grupo de élite creado al inicio de su gobierno para combatir a la delincuencia organizada, aunque advirtió que no pueden generalizar a toda la corporación por un elemento. El mandatario informó que ordenó a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía General del Estado abrir una investigación sobre esas acusaciones y defendió que la estrategia de seguridad ha funcionado, al sostener que si la captura y muerte de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, hubiera ocurrido en 2024, antes del inicio de su gobierno, se hubiera incendiado Chiapas. Aunque reconoció hechos de violencia menores y la complejidad por la frontera con Centroamérica, aseguró que la entidad está en paz y que según datos oficiales, figura entre los estados más seguros del país. Híjole, ¿300 policías procesados? No te pases de lanza. Nación. En la última guarida de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron encontradas hasta febrero pasado fotografías personales y cartas que pedían por su salud y protección divina. Las misivas, localizadas en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, revelan el fervor religioso del primer círculo del Capo, originario de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, así como de El Mencho, por la presencia de un Cristo crucificado y varias imágenes de santos. Sin embargo, las oraciones no evitaron su muerte. Hace poco más de una semana fue abatido en un operativo del Ejército y la Guardia Nacional en ese mismo municipio jalisciense. Entre los documentos, uno fechado el 7 de agosto de 2025, en poder de El Universal, llama compradito a El Mencho y le desea: Dios me lo bendiga, San Juditas me lo proteja de todo mal y peligro donde quiera que ande. La carta cierra con el grito: puro CJNG. Otra carta fechada en enero del año pasado y encontrada en una habitación del Tapalpa Country Club, invoca el Salmo 91 para pedir que 1000 hombres caigan a su lado sin que él sufra daño. En los escritos también se menciona a Los Ángeles del Barranco, agrupación señalada por autoridades de Jalisco tras proyectar imágenes del Capo durante un concierto en el Auditorio Telmex. En el refugio también había un altar con veladoras y figuras de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Charbel. La carroza con el féretro dorado de Rubén Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, llegó el mediodía de este lunes al Panteón Recinto de la Paz en Zapopan, escoltada por fuerzas federales y estatales y acompañada por una banda de música y decenas de personas vestidas de negro. El sepelio fue privado, fue velado bajo fuerte resguardo militar con tanqueta incluida, entre arreglos florales, algunos con las siglas CJNG y otros con rosas rojas en forma de gallo, apodo por el que era conocido como el Señor de los Gallos. Mundo. Los ataques de Irán contra bases y objetivos en países del Golfo Pérsico han elevado la tensión regional, pese a que Teherán aseguró este lunes no sentir ninguna hostilidad hacia los países del Golfo Pérsico, mientras Francia recurrió a la amenaza nuclear. La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada con drones la madrugada del martes, lo que provocó un pequeño incendio y daños menores. Así lo relató el Ministerio Saudita de Defensa. Por su parte, CNN atribuyó el ataque a drones iraníes y reportó hechos similares en Kuwait, donde una decena de drones impactaron la base estadounidense Arif Khan y otro blanco fue un punto de concentración en Dubái, de acuerdo con la Guardia Revolucionaria iraní. En medio de la confusión, Kuwait derribó por error 3 F-15E de Washington, cuyos 6 tripulantes fueron rescatados con vida, mientras Qatar interceptó 2 misiles balísticos en Doha y Qatar Energy suspendió su producción de gas natural licuado. Arabia Saudita, por su parte, también cerró unidades de su mayor refinería tras
tras el impacto de restos de drones. El conflicto arrastra además a Europa. Aunque Reino Unido, Francia y Alemania descartan entrar directamente en guerra, afirmaron que colaborarán con Washington para frenar los ataques, y Londres permitirá el uso de bases británicas. El primer ministro, Keir Starmer, negó estar en guerra tras el ataque con drones contra una base en Chipre atribuido a Hezbollah. En tanto, el presidente Donald Trump advirtió que la represalia será pronto, que los ataques podrían extenderse 4 o 5 semanas más y que los golpes más duros están por venir. Por último, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reconoció 6 bajas estadounidenses hasta ahora. Metrópoli. Automovilistas y motociclistas se enfrentan hasta 11 nudos viales sobre Calzada de Tlalpan, donde acusan ahorcamiento vial por la reducción de carriles derivada de la construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlán y por el ascenso y descenso desordenado del transporte público. En un recorrido de El Universal, del Estadio Banorte, Estadio Azteca, al Metro Chabacano se detectaron congestionamientos en puntos como Tasqueña, General Anaya, Nativitas y Río Churubusco, donde conductores reportan demoras de hasta 50 minutos en hora pico. La vialidad pasó de 4 a 3 carriles y en algunos tramos de 3 a 2, colindantes con el tren ligero, mientras la ciclovía tiene un ancho de entre 1.8 y 2 metros. Especialistas como Antonio Suárez Bonilla de la UNAM atribuyen las quejas a una resistencia natural al cambio y sostienen que la circulación mejorará cuando concluyan las obras, al evitarse estacionamientos indebidos. En tanto, Víctor Alvarado advierte que la efectividad se verá tras el Mundial y subraya la falta de socialización y orden en paradas de autobuses como factores del caos. Por su parte, vecinos y usuarios coinciden en que la ausencia de señalización y organización agrava el problema, sobre todo en accesos al metro como Nativitas y Ermita. Bueno, pues al parecer la calzada de Tlalpan dejó de ser una vía rápida y ahora es más bien una pista de paciencia olímpica. Economía. Los hechos de violencia registrados el domingo 22 de marzo, tras el operativo donde fue abatido el Mencho, dejaron 2 operadores de carga fallecidos, un número no cuantificado de desaparecidos y pérdidas aún sin calcular por el robo y quema de más de 200 camiones. Así lo informó el presidente entrante de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Augusto Ramos. La pérdida todavía no nos la han terminado de pasar. Tenemos ese monto de más de 200 camiones robados, pero hemos visto que algunos hablan de 600, considerando vehículos particulares, señaló. El gran impacto, precisó, se concentró en Manzanillo, Colima, así como en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, donde se registró 80% de los casos, principalmente por la quema de tractocamiones. En conferencia de prensa, durante su toma de protesta, en sustitución de Miguel Ángel Martínez, Ramos indicó que, a más de una semana de los hechos, no se reportan bloqueos activos, aunque tampoco existe libre tránsito total en carreteras debido a accidentes y a una creciente percepción de inseguridad. Subrayó que trabajarán para evitar la impunidad, fortalecer la prevención e incrementar los paradores seguros, ya que muchos robos ocurren cuando los transportistas se detienen, y aclaró que la Canacar no se sumará a bloqueos convocados por otros grupos. Para los transportistas quedó claro que entre llamas y bloqueos, la carga más pesada sigue siendo la inseguridad. El pulque, bebida mexicana con más de 2.500 años de historia, ha sido redescubierto por la ciencia moderna como un ecosistema de microorganismos con potencial efecto en la salud, particularmente en la digestiva. En la época prehispánica fue considerada la bebida de los dioses, reservada para sacerdotes, guerreros y ancianos durante ceremonias religiosas, y más que un efecto ritual, constituyó un suplemento dietético fundamental para los habitantes de Teotihuacán, donde su producción representó una auténtica estrategia biotecnológica. Entre sus componentes destacan bacterias ácido-lácticas capaces de sobrevivir al tránsito gástrico, lo que ayuda a equilibrar la microbiota intestinal. Además, aporta vitaminas del complejo B, B1, B2 y B3, vitamina C, aminoácidos esenciales, lisina, tirosina y valina, y minerales como hierro, calcio y fósforo. La savia del agave contiene fructanos que actúan como prebióticos, favorecen la microbiota intestinal, pueden ayudar a regular la glucosa y mejoran la absorción de micronutrientes. La producción de alcohol se debe a las levaduras, que contienen vitaminas y compuestos volátiles responsables del sabor y perfil aromático. Científicos de México y Francia aislaron del pulque la bacteria Lactobacillus brevis, con posibles propiedades anticancerígenas. En laboratorio se logró frenar hasta en 40% el crecimiento de células de cáncer de colon sin dañar células sanas. No obstante, su historia
historia, el pulque también carga mitos. A principios del siglo XX surgió una campaña de desprestigio que aseguraba que los productores utilizaban excremento, el cual llamaban muñeca, para acelerar la fermentación. Hoy se sabe que esa versión fue impulsada por algunas empresas cerveceras para desalentar su consumo, cuando en realidad el proceso exige estrictas condiciones de higiene, pues cualquier contaminante arruina la fermentación. Sin embargo, pese a sus posibles beneficios, la Organización Mundial de la Salud advierte que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol, el cual está clasificado como agente cancerígeno grupo 1 y se asocia con al menos 7 tipos de cáncer, además de causar daños crónicos en hígado, corazón, páncreas y riñón. Así que aunque lo llamen la bebida de los dioses, si lo consumes es mejor saber cuándo parar. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Linda Hernández Camacho nos dice: buenos días desde Hermosillo. Muy buenas noticias, abreviadas, son bastantes y bien explicadas. Muchas gracias. Gabo Robles nos dice: la guerra termina cuando deja de ser negocio, no cuando se acaba el odio. Mientras ellos se pelean, a nosotros nos toca blindar lo propio. En un mundo así de roto, planear el futuro sin protección es puro optimismo ciego. Moisés García nos dice: ahí están las consecuencias por quererse sentir muy listo. Irán no es Venezuela. Christopher Arellano nos dice: ¿y México para cuándo? Trump ya se tardó en venir por Claudia y el peje lagarto. Por último, John 51545 nos dice: viva Estados Unidos y Donald Trump. Hay que liberar a Venezuela, Colombia, Cuba, Irán y México. Ahí están sus comentarios y por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día con El Universal. Tu día con El Universal, la información en tus oídos. Un rinconcito de conocimiento con el tío Tavo. ¿Sabías que el pulque es considerado un ecosistema vivo? Durante su fermentación pueden coexistir más de 20 tipos distintos de microorganismos, entre bacterias y levaduras, interactuando todos al mismo tiempo. Esa comunidad microbiana cambia constantemente desde que se extrae el aguamiel del agave hasta que se consume, lo que significa que cada lote de pulque tiene una composición biológica única, casi como una huella digital microbiana.